Recording in progress. Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión de metafísica, nuestra clase inaugural de este nuevo ciclo de formación de 24 semanas. Permítame compartir nuevamente la pantalla que estábamos viendo hace un momento para que podamos explicar un poco de qué va a tratar esta primera clase, de qué va a tratar esta formación en general. Para las personas que no me conocen, para las personas que se están uniendo por primera vez a esta formación, que no habían tenido oportunidad de ver ninguna de mis clases anteriores o participar en algunos de mis programas o leer alguno de mis libros, bueno, permítanme comentarles brevemente quién soy yo. Mi nombre es Mitusael Wong, soy fundador y director del Instituto de Terapias Integrales Canum, que se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida. También soy fundador y director del Instituto de Originadores y Libertad Financiera, que está enfocado principalmente en enseñar a las personas a recordar no solamente que ellos son el origen de toda su experiencia, sino que precisamente como origen pueden ser capaces de cambiar, de transformar, de modificar su experiencia y su realidad para lograr cualquier cosa que se propongan. Soy autor de 3 libros bestseller que están disponibles en Amazon, instructor certificado internacionalmente en kinesiología educativa y el sistema de Touch for Health o Toque para la Salud. Y también soy practicante e instructor de metafísica desde hace más de 20 años. Mi camino, de hecho, inició con la metafísica y posteriormente fue derivado a lo que es la medicina alternativa, el desarrollo personal, la espiritualidad y el coaching y muchas otras áreas en las que actualmente estoy involucrado. También soy instructor y practicante de diversas terapias integrales y alternativas como el biomagnetismo, el Reiki, el Hoponopono, la medicina energética y vibracional, entre muchas otras. Originalmente este curso, que llevo más de 15 años impartiendo, como 18 años impartiendo, se hacía de forma presencial. Eh, Principalmente era aquí en el instituto. Así fue como se impartieron varias generaciones, pero a raíz de la pandemia, pues el formato cambió a clases en línea y demostró tener algunas ventajas, entre ellas, pues el hecho de que las clases podían ser grabadas como lo estamos haciendo ahora y que los alumnos podían repasar posteriormente estas clases, porque lo que sucedía en las clases presenciales es que si bien la interacción es muy enriquecedora, el nivel de energía es muy diferente al estar de forma presencial, a veces quedaban ciertas dudas, a veces algunas personas faltaban algunas de las clases por diferentes motivos y se quedaban con ciertas lagunas dentro de su formación. Y conforme continuábamos avanzando a través del programa, conforme continuábamos avanzando a través de las 24 semanas, había cosas que no quedaban suficientemente claras, bien porque ya no las recordaban, bien porque no asistieron a esa clase y esto no sucedía con las clases en línea, porque a través de las clases en línea, si yo mencionaba algún tema en particular, si hablaba de alguna clase en particular, pues lo único que tenías que hacer es ir a esa clase, volver a verla, y con ello tenías esta información fresca. Si faltabas, podías ver la grabación, y si estabas presente, simplemente podías volver a repasarla. Y en los enlaces donde están disponibles para los grupos anteriores, las grabaciones de las clases, he visto que hay videos que se han reproducido hasta 700 o más veces, ¿no? Y eso realmente para mí es algo que me hizo decidirme por continuar con el programa de esta manera, impartiendo las clases en línea. ¿Por qué? Porque como decía, tiene la ventaja adicional de que las personas pueden estudiar
desde cualquier lugar, y no solamente eso, sino que además pueden tener acceso a las grabaciones. Esta formación en particular es un poco diferente de las formaciones que he dado anteriormente, y esto lo comento con cada nuevo grupo, porque todo va cambiando, todo va evolucionando de alguna manera. Voy revisando qué es lo que funcionó con los grupos anteriores, qué es lo que no funcionó con los grupos anteriores, en el sentido de que, aunque en esencia es el mismo conocimiento, algunas cosas se agregan y otras se eliminan, o la manera en la que se enseñan es ligeramente diferente. Y por eso digo, este grupo es un poco diferente de los grupos anteriores. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el grupo de Facebook que no teníamos anteriormente. Ya posteriormente les enviaré el enlace para que se puedan ustedes unir al grupo de Facebook. Y en el grupo de Facebook vamos a estar revisando las tareas, porque es metafísica práctica, como su nombre lo dice, y está enfocado principalmente el grupo de Facebook a que puedas estar compartiendo tus tareas, no solamente para que yo las pueda revisar, sino sobre todo para que puedas ver cómo tus compañeros, cómo tus compañeras también están llevando a cabo sus propias tareas. La intención es motivarlos a realizar esa parte práctica, esa parte vivencial. Habrá algunas sorpresas dentro del grupo de Facebook, algún material adicional, algunas clases adicionales, pero ya estaría hablando de esto más adelante. Tenemos el grupo de WhatsApp, el grupo en el cual pues se envía el enlace para las clases, en el cual se pueden plantear las dudas, las preguntas que ustedes tengan, pero vamos a tener adicionalmente el grupo de Facebook. Y otro elemento que vamos a tener en esta ocasión, que yo lo he manejado en algunas clases, pero que lo vamos a repetir en este grupo en particular, es que vas a tener acceso a una sesión mensual de preguntas y respuestas. Es decir, cada 4 clases vamos a tener una sesión adicional. Ya les avisaré el horario en el que se hará esta sesión adicional, pero en esta sesión nos vamos a centrar exclusivamente en dudas, en preguntas que ustedes puedan tener con respecto a las sesiones anteriores. Repito, vas a tener el grupo de Facebook, vas a tener el grupo de WhatsApp para poder plantear estas dudas, pero si hubiera dudas adicionales, la clase específica, la sesión específica de preguntas y respuestas es donde puedes aprovechar, no solamente para plantear las dudas que tengas con respecto a las 4 clases anteriores, sino a lo mejor dudas que tengas al momento de estarlo aplicando, o dudas que tengas acerca de cómo aplicar específicamente en una situación determinada algo de lo que hemos visto en esas 4 clases. Entonces, las sesiones de preguntas y respuestas van a servir para abarcar bloques de 4 clases. Cada sesión puedes preguntar lo que sea de esas 4 clases, ¿ok? Entonces tenemos las 4 clases normales de lo que conformaría un mes, y tenemos la sesión adicional de preguntas y respuestas. Así es como vamos a estar trabajando en esta ocasión. Lo más importante para que puedas aprovechar al máximo esta formación de 24 semanas es que practiques, es que apliques lo que vamos a estar viendo, porque la metafísica se trata de vivirlo, se trata de experimentarlo, se trata de convertirlo en parte de tu experiencia diaria. Metafísica no se trata de la teoría, no se trata del conocimiento, no se trata de cuánto es lo que sabes, sino de qué es lo que estás haciendo con ese conocimiento, qué es lo que estás haciendo con lo que estás aprendiendo, cómo estás utilizando ese conocimiento para sanar, para transformarte, para crecer, para modificar tu experiencia y para modificar tu realidad. Ese es el objetivo principal de esta formación de 24 semanas. Y antes de empezar con nuestra clase de hoy, permítanme comentarles cómo es que inició esta formación en metafísica. Hace ya 18 años, como comentaba, en un inicio, principalmente trabajaba dando sesiones 1 a 1, dando terapias principalmente, que es algo que continúo haciendo hasta el día de hoy. Y dentro de las sesiones, a mis pacientes les hablaba mucho de las bases de la metafísica, les hablaba mucho de las leyes universales, les hablaba mucho de este conocimiento como una manera de ayudarlos, de apoyarlos para que aceleraran ese proceso de sanación, ese proceso de transformación, ese proceso de cambio,
y pudieran avanzar más rápidamente dentro de sus terapias. Y en muchas ocasiones estos pacientes me decían, oye, ¿y no das alguna clase especial de esto que me has contado, de esto que me has explicado, de esto que me has compartido? Y vi que había un interés por parte de las personas de aprender un poco más en este sentido. Después de un tiempo de que varias personas ya me habían preguntado al respecto, decidí abrir el primer grupo de metafísica. Realmente no tenía una idea clara en ese momento cuando iniciamos de cuánto iba a durar. Sabía que había mucho que compartir y básicamente lo planteé para 4 meses la primera vez que abrí la sesión, la primera formación de metafísica. Muchas personas se unieron a esta primera generación de estudiantes de metafísica. Muchas personas pues tuvieron la oportunidad de estudiar en este formato de 4 meses, pero conforme se iba acercando el término de estos 4 meses, me di cuenta que había más información que podía compartir y les comenté abiertamente que podíamos trabajar 2 meses adicionales si así les parecía, con lo cual todos estuvieron de acuerdo, todos y todas estuvieron de acuerdo. Y así fue como este primer grupo completó sus 24 semanas de formación. Y adicionalmente hubo personas que quisieron continuar y pasamos al segundo nivel de metafísica más adelante, un par de años después, no fue inmediato, pero ya más adelante les hablaré acerca de esto. Y lo que sucedió es que en los siguientes grupos lo que fui haciendo es organizando mejor el programa en base a los comentarios, en base a la retroalimentación, en base a mi experiencia personal. Y como dije, cada grupo se fue actualizando, cada grupo tuvo algunos pequeños cambios, pero la esencia sigue siendo la misma de cuando lo di en aquella primera ocasión hace ya casi 18 años. Recuerdo que en esa primer grupo iniciamos en un garage, iniciamos en un espacio, un garage básicamente, porque era el espacio más grande que tenía disponible en ese momento. Ahí colocamos mesas, colocamos sillas, porque como les comento, fue mucha gente la que se unió a esa primera generación y en el consultorio no tenía espacio para que todos pudieran participar, entonces lo hacíamos ahí, en el garage cada semana. Colocábamos las mesas, las sillas y fue una experiencia muy gratificante como lo ha sido todos y cada uno de los grupos. Pero así es como iniciamos este trayecto que ya lleva 18 años y que está a punto de cambiar, pero ya les hablaré también más adelante acerca de esto. Pues esta es la historia de la metafísica y la empecé a compartir porque para mí es algo que realmente cambió mi vida y que he visto que ha transformado la vida y los resultados de cada una de las personas que han participado en las diferentes generaciones de la formación en metafísica. Todos han tenido un resultado, todos han podido crecer, han podido avanzar, han podido tener una transformación, siempre y cuando, como decía hace un momento, lleven a la práctica o estén practicando lo que estamos enseñando durante las clases. Definitivamente, las personas que no han tenido resultados son las personas que lo único que hacían es asistir a clases, tomar notas, pero no lo llevaban a la práctica. Por eso ahora el curso se llama Metafísica Práctica, porque en la mayoría de las sesiones estoy dejando tareas, estoy dejando ejercicios, estoy dejando cosas que puedes hacer, que puedes empezar a implementar para empezar a tener ese resultado deseado. ¿Ok? Habiendo contado esta breve introducción que espero que te sirva, que espero que te emocione para que puedas continuar con esta formación, vamos a pasar entonces a qué es la metafísica. La metafísica que nosotros vamos a iniciar el estudio el día de hoy es principalmente una filosofía, no es una religión, que a veces me han preguntado si es una religión, me han preguntado si es una secta, me han preguntado de qué se trata. No, la metafísica es ante todo una filosofía de vida. Se trata de un conocimiento ancestral, yo diría un conocimiento milenario, del cual han bebido la mayoría de las corrientes filosóficas, psicológicas, esotéricas, místicas y de autoayuda que existen en la actualidad.
El nombre de metafísica se le atribuye en este caso a uno de los principales filósofos de la antigüedad, y en este caso lo define como el estudio de las causas y los orígenes de todas las cosas. Y Aristóteles, que fue quien dio esta definición, lo llamó incluso la filosofía primera, porque él no desarrolló esta filosofía, él estudió metafísica, él fue capaz de reconocer que este conocimiento era mucho más anterior a él, mucho más anterior incluso a Sócrates, incluso a Platón, y por eso lo llama la filosofía primera, y la metafísica se enfoca en el estudio de las causas y los orígenes de todas las cosas. La metafísica es una ciencia filosófica, la cual tiene un rigor lógico y teórico, como van ustedes a observar. Incluye todo aquello que va más allá de lo físico, incluye todo aquello que va más allá de nuestros sentidos. La metafísica, como tal, que vamos a estudiar en esta formación, está presente en la mayoría de las escuelas de conocimientos que han existido a través de la historia y que existen en la actualidad, y sus bases, sus principios, también han estado presentes en casi todas las civilizaciones que han alcanzado un alto grado de crecimiento, un alto grado de evolución, un alto grado de desarrollo espiritual, que han sido muchas a través de la historia. En la metafísica nosotros vamos a darnos cuenta que la historia oficial, tal y como la conocemos, tal y como nos las enseñaron en la escuela, es incompleta, ¿sí? Y en muchos casos también es incorrecta, al menos lo que se refiere al pasado más remoto. ¿Por qué? Porque no existe una manera de comprobar que han existido civilizaciones anteriores, no existe una manera de comprobar que han existido eh, civilizaciones anteriores a como lo explica la ciencia oficial. Y precisamente por esto para la mayoría de las personas es difícil aceptar y es difícil creer que pudo haber existido o que este conocimiento viene mucho más atrás de nuestros filósofos y pensadores de la antigüedad, pero esto es así. Y no es que las evidencias no existan, es que simplemente la ciencia actual pues le es más fácil mantener lo que ya nos han enseñado que estar modificando la historia, y por eso es que nos mantienen de alguna forma con esta información incompleta, pero dentro de la formación vas a tener algunos atisbos, algunos conocimientos de lo que es realmente la historia y el conocimiento que ha existido en nuestra humanidad. Para poder entender la metafísica, lo primero que necesitamos tener claro, lo primero con lo que necesitamos empezar es comprender que todo es energía. Y esto es mucho más fácil, o ha sido mucho más fácil de entender desde el surgimiento, a partir del surgimiento de la física cuántica, puesto que antes de la física cuántica lo que existía es la física clásica, la que la mayoría de nosotros estudió en la escuela, que se basa en un universo mecanicista, que se basa en un universo material, donde casi todo está predeterminado de alguna manera y que nosotros simplemente estamos aquí para ser espectadores, pero no podemos generar ningún cambio, no podemos hacer absolutamente nada en lo que se refiere a la realidad que existe a nuestro alrededor, porque todo básicamente es materia. Pero con el surgimiento de la física cuántica quedó demostrado, sin lugar a dudas, que lo que nosotros creíamos que era materia, en esencia es principalmente energía. La física cuántica, que vino a ayudarnos a desarrollar aparatos de medición mucho más exactos, aparatos de medición mucho más eh, poderosos en cuanto a su naturaleza, permitieron desarrollar, por ejemplo, los microscopios electrónicos, que al hacer un zoom a un tamaño mucho más grande, nos permitieron ver que donde están los átomos, donde están los protones, donde están los electrones, alrededor ese espacio vacío. Se pensaba que todo es materia, pero conforme la tecnología fue avanzando y se desarrollaron estos microscopios de más alto poder, los microscopios electrónicos, pudieron observar
que la materia en esencia es principalmente espacio vacío. Y conforme se fue desarrollando todavía más la tecnología y fueron haciendo un zoom más grande dentro de estos espacios, se llegó a observar que mientras más adentro iban, mientras más intentaban explorar el origen de la materia se convertía en más espacio vacío hasta que finalmente lo único que quedaba era la energía. Todo está compuesto de energía y la energía es lo que da origen a la materia. La energía es lo que sustenta todo aquello que nosotros actualmente podemos ver, todo aquello que actualmente nosotros podemos sentir, todo aquello que actualmente nosotros podemos tocar, está formado de energía, ¿sí? La energía no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. La materia en su totalidad es una manifestación de la energía en diferentes escalas de vibración y frecuencias específicas. Y ahorita esto es un poco difícil de comprender, no te preocupes, lo vamos a explicar más ampliamente en un momento. Simplemente quiero que prestes atención a esto porque es muy importante que cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro enfoque, cuando empezamos a pensar en términos de energía, nuestra comprensión, nuestra percepción de la realidad también va a empezar a cambiar. Metafísica se trata de ese cambio en nuestro programa mental. Se trata de trascender nuestras ideas limitantes, nuestras creencias limitantes, nuestros pensamientos limitantes, nuestros sentimientos limitantes. Y digo limitantes porque son los que nos mantienen o los que nos han mantenido en la situación en la que actualmente nos encontramos. La mayoría de nuestros problemas, la mayoría de las situaciones de escasez, la mayoría de las situaciones de estrés, la mayoría de las situaciones de desarmonía que estamos experimentando, hemos experimentado a través de nuestra vida, se originan precisamente por esta serie de pensamientos, sentimientos, actitudes y creencias equivocadas, creencias limitantes. Cuando nosotros trascendemos, cambiamos, modificamos estos pensamientos, sentimientos, actitudes y creencias y entramos en un flujo de vibración mucho más armónica, nuestra experiencia de vida, nuestra realidad cambia. Y no lo digo basado solamente en mi experiencia, lo digo basado en la experiencia de tantas generaciones de alumnos de metafísica que me han compartido cómo este conocimiento ha contribuido a cambiar su experiencia, a enriquecer su experiencia y su realidad. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y si todo es energía, y esta energía es la que da origen a la materia, y la materia es todo lo que existe, entonces las experiencias que nosotros hemos tenido, estamos teniendo en este momento en nuestra vida diaria, que están conformadas de materia, se pueden transformar. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y esto es la base del conocimiento de la metafísica, el aprender nosotros a entender que somos el origen de la situación que actualmente estamos viviendo, de la situación en la que actualmente nos encontramos, y que por lo tanto podemos ser la causa para que suceda una transformación. Pero si elegimos seguir viviendo como hasta ahora, pensando como hasta ahora, actuando como hasta ahora, hablando como hasta ahora, básicamente lo que va a suceder es que vamos a seguir teniendo la misma experiencia, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, vamos a seguir experimentando las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque seguimos siendo el origen de las mismas causas. Pero cuando nosotros cambiamos, ¿sí?, ese origen, cambiamos las causas, también las consecuencias van a llegar a cambiar. Y la formación está enfocada en enseñarte cómo cambiar desde el origen, cómo cambiar las causas y en el proceso de estas 24 semanas, transformar tu experiencia, transformar tu realidad, transformar tus resultados. Repito, si aplicas, si practicas
constantemente lo que vamos a estar viendo a través de estas 24 semanas de formación. La materia en su totalidad es una manifestación de la energía en diferentes escalas de vibración y frecuencias específicas. Y ahora en un momento voy a explicar qué es lo que esto significa. La energía simplemente es, no tiene forma, no tiene sustancia, por lo tanto puede tomar cualquier forma, puede tomar cualquier apariencia. Lo único que se necesita es un molde para que esa experiencia surja a la manifestación. Y estos moldes nosotros los estamos creando conscientemente o inconscientemente, pero de forma constante, es decir, todo el tiempo, y lo estamos haciendo a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, como ya había comentado hace un momento. La metafísica ha sido estudiada por casi todos los grandes hombres de ciencia, por casi todos los grandes filósofos de la antigüedad, porque una vez que tú alcanzas cierto grado de conocimiento, que alcanzas cierto grado de comprensión de las leyes de la creación, vas llegando a las mismas conclusiones, vas llegando a los mismos resultados. Así que desde los pensadores de la antigüedad como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, hasta pensadores más modernos como Da Vinci, como Miguel Ángel, como Einstein, como más recientemente Tesla, encontraron estos mismos principios o bebieron de estos mismos principios y entendieron que es posible lograr ese cambio y esa transformación, y por eso es que lograron aportar tanto a través de sus vidas a la humanidad. Entonces, la materia básicamente es espacio vacío que en esencia es energía. Nosotros lo vemos vacío porque no tenemos la capacidad de ver la energía, pero dentro de ese espacio vacío, la energía está pulsando, la energía está ahí presente, ¿ok? Nikola Tesla, que es una de las más grandes mentes de la actualidad, gracias al cual tenemos casi toda la tecnología que actualmente existe, los celulares, los microprocesadores, las computadoras, la energía eléctrica, el Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Decía, si quieres encontrar los secretos del universo, tienes que aprender a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Lo repito, si quieres encontrar o comprender, en este caso, los secretos del universo, es importante que aprendas a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Desde que nacemos, nosotros somos educados en el pensamiento incorrecto. Somos educados en las actitudes incorrectas, de que todo lo que existe es materia, de que nosotros somos materia, y al pensar de esta manera, al tener esta creencia, es que vivimos una vida tan limitada, una experiencia tan limitada y una realidad igualmente limitada. Nosotros no somos materia, nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos más que este cuerpo, nosotros somos seres de energía viviendo una experiencia física. Nosotros somos conciencia, y la conciencia es energía encarnada en un cuerpo físico a través del cual vivimos una experiencia dentro de una realidad física, pero nosotros no somos el cuerpo físico, nosotros somos más que el cuerpo. Imagínate que te levantaras en la mañana y te pusieras un abrigo, te pusieras una ropa, y en el transcurso del día se te va olvidando que por debajo de ese abrigo, que por debajo de esa ropa, estás tú. Y llegas a creer que tú eres ese abrigo, que tú eres esa ropa. Y si algo mancha ese abrigo, tú te desesperas, tú sufres, tú lloras porque piensas que eres tú el que ha sufrido esa mancha. Si tiene una rasgadura, esa ropa que traes puesta, sufres o te enojas o te sientes mal o te desesperas porque llegas a sentir
que tú eres esa ropa, incluso puedes llegar a sentir que experimentas dolor al momento en que sucede esa rasgadura. Pero si al final del día regresas a casa y te quitas esa ropa y la cuelgas en el armario, vas a empezar a recordar, vas a empezar a reconocer que tú no eres esa ropa, que tú no eres ese cuerpo. Y es así como funciona nuestra experiencia de realidad. Tú no eres este cuerpo, esto que puedes sentir, que puedes tocar, que puedes ver, que puedes palpar, es el vehículo, es el medio, el ropaje, si lo pudiéramos expresar con esta metáfora, que utilizamos en este plano para vivir las experiencias que corresponden a este plano. Pero además de esta envoltura, además de este cuerpo, que es el que nos sirve para movernos y experimentar en este plano, nosotros tenemos otros cuerpos, igual que tenemos otras ropas en nuestro guardarropa, nosotros tenemos otros cuerpos. Tenemos un cuerpo emocional, que es el que nos permite sentir emociones. Tenemos un cuerpo mental, que es el que nos permite pensar, el que nos permite visualizar, el que nos permite imaginar, el que nos permite crear. Y tenemos muchos otros cuerpos de los que vamos a estar hablando a través de estas 24 semanas de formación. Nosotros hemos llegado a creer que somos el cuerpo y cuando sentimos algo, cuando pensamos algo, cuando experimentamos algo, creemos que todo lo estamos sintiendo, lo estamos pensando y lo estamos experimentando a través del cuerpo físico. Pero nosotros no somos únicamente este cuerpo. Nosotros somos y existimos más allá de este cuerpo y este cuerpo únicamente existe en el plano de la materia. El cuerpo no siente las emociones las experimentamos con el cuerpo emocional. En el cuerpo físico puede haber eh, manifestaciones, puede haber consecuencias, vamos a llamarle de esta manera, de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo emocional. El cuerpo emocional está conectado con el cuerpo físico y por eso cuando experimentamos ciertas emociones, esas emociones impactan en nuestro cuerpo físico porque las vibraciones de más alta frecuencia siempre van a afectar a las vibraciones de más baja frecuencia, es decir, los cuerpos más sutiles afectan a los cuerpos más densos. Así que las emociones afectan al cuerpo. Si yo estoy experimentando miedo, angustia, dolor, tristeza, ansiedad en el cuerpo emocional, esto va a tener un impacto en mi cuerpo físico. A lo mejor experimento el miedo en el estómago, a lo mejor experimento la ansiedad en el pecho o como un nudo en la garganta o como tensión en el cuello, en los hombros o en la espalda, pero no es el cuerpo el que está sintiendo las emociones. El cuerpo lo que está haciendo es experimentar la consecuencia de esas emociones. Y cuando nosotros pensamos, no es el cuerpo físico el que está pensando. Pensamos en el plano mental, en el cuerpo mental, y el cerebro lo único que hace es resonar con esas frecuencias de vibración que se están generando en el plano mental. Los pensamientos no están en el cerebro. El cerebro lo que hace es generar la actividad eléctrica necesaria para que esa energía que existe en los planos de más alta vibración, en este caso de nuestro cuerpo mental, interactúen y existan aquí en el plano físico, ¿ok? Entonces hay que aprender a pensar en términos de energía, en términos de frecuencia y en términos de vibración para empezar a generar ese cambio y esa transformación en nuestra experiencia y en nuestra realidad. Así que, ¿qué es la vibración? Bueno, básicamente, como puedes ver aquí en esta imagen, la vibración es esencialmente la propagación de ondas de energía causadas por un movimiento o una oscilación determinada o constante. Estas ondas pueden ser actualmente medidas y hay ondas de baja frecuencia y hay ondas de alta frecuencia. Lo que esto significa es que cualquier cosa que tenga un movimiento o una oscilación
produce una vibración. Aquí en el dibujo lo que podemos ver, estas rayitas que significa que está vibrando, es lo que representa lo que sucede cuando algo se mueve u oscila, se genera automáticamente una vibración. Y uno de los principios universales que vamos a estudiar en esta formación es el principio de vibración, que básicamente nos dice que todo vibra, todo se mueve, nada está fijo, nada está estático, todo está en constante movimiento, todo está en constante cambio, porque todo está en constante vibración. Desde la partícula más pequeña de materia hasta la creación más grande, todo está en constante vibración. No hay nada que esté fijo, no hay nada que esté estático, hablando propiamente del plano de la materia. Cuando nosotros tenemos nuestra mano, por ejemplo, fija, que aparentemente no hay movimiento, si usamos un microscopio electrónico y hacemos un zoom y vamos penetrando a niveles más profundos de nuestro cuerpo físico, como decía, vamos a encontrar que los átomos están en movimiento, es decir, nuestras partículas de materia más pequeñas siempre están en constante movimiento, aunque aparentemente nada se está moviendo. Cada vez que nosotros hablamos, emitimos un movimiento o una oscilación en nuestra estructura física y por lo tanto estamos vibrando. Cada vez que respiramos hay un movimiento y por lo tanto estamos vibrando. Cada vez que la sangre circula a través de nuestro cuerpo hay un movimiento y por lo tanto estamos vibrando. Cada vez que nos movemos, por pequeño que sea ese movimiento, estamos vibrando, nosotros estamos vibrando constantemente porque todo el tiempo nuestro cuerpo está en movimiento. Respirar genera un movimiento, que la sangre circula genera un movimiento. Entonces el cuerpo, nuestro cuerpo, constantemente está en vibración. ¿Qué es lo que vibra, Mitusael? Todo, absolutamente todo vibra. Si tú tomas, por ejemplo, la silla en la que estás sentada en este momento, aplicamos el mismo principio. Si tú agarras un microscopio electrónico, fueras capaz de hacer zoom a esa silla, verías que los átomos que conforman esa silla están en movimiento. Entonces, la silla está vibrando. Sí, la silla se encuentra vibrando. La mesa, la libreta, el celular, la laptop, la computadora, el escritorio, el auto, la casa en la que vives, todo está en constante vibración, todo está en constante movimiento, nada más que para nuestros sentidos a veces es imperceptible. Cuando hay un temblor, si alguna vez has experimentado un temblor, por pequeño que sea, sientes la vibración, sientes que tu cuerpo vibra, sientes que tu cuerpo oscila, sientes que tu cuerpo se mueve porque hay un movimiento en las placas tectónicas que hace que todo lo demás también se mueva. Cuando hay una tormenta, los árboles se están moviendo, las cosas están en circulación, constantemente todo vibra. ¿Qué vibra? Todo, absolutamente todo está en vibración. Cuando nosotros hablamos, las cuerdas vocales generan un movimiento y ese movimiento es el que genera el sonido y ese sonido viaja en forma de ondas, como puedes ver aquí, es una vibración, llega al oído de la otra persona, genera una vibración en el interior del oído que se convierte y se transforma en lenguaje para el cerebro y el cerebro es capaz de interpretarlo. Entonces, básicamente, todo lo que existe, básicamente, todo lo que está a nuestro alrededor es vibración. ¿Ok? Todo está vibrando constantemente. Ejercicio número 1, primera tarea que te voy a dejar. Coloca la mano en el pecho, respira. Exhala y trata de percibir la vibración. Baja un poco más la mano, colócala sobre tu corazón, siente el latido y siente cómo eso causa un movimiento.
y eso está generando vibración. Respira, exhala y simplemente di ah, y siente cómo vibra tu pecho, cómo se mueve tu pecho, cómo oscila tu pecho. Eso es vibración. Si tuvieras una percepción mayor, podrías sentir la sangre circulando a través de tu cuerpo y percibir la vibración que eso está generando en ti. Así que el primer ejercicio se trata de hacer consciente que en este momento estás vibrando y que lo que realmente se mueve a través de ti, lo que causa que tu materia, que tu cuerpo físico se pueda mover, es la energía. La energía es la que está en constante movimiento y ese movimiento es lo que genera la vibración. Todo lo que existe a nuestro alrededor está compuesto de energía. Nosotros estamos compuestos de energía. En esencia, somos energía y la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Estudios no tan recientes, estamos hablando de la década de los 60 en adelante, han demostrado, basados en el estudio de los principios de vibración, que el estar saludable implica vibrar en una frecuencia específica, en una vibración específica, y estar enfermo implica vibrar en una frecuencia también específica. Cuando nosotros vibramos en salud, básicamente estas ondas que podemos ver aquí de alguna forma son rítmicas, son armónicas, tienen un patrón más o menos simétrico, tienen un movimiento armónico, y sea de baja intensidad o sea de alta intensidad, pero tienen un movimiento armónico. Pero cuando nosotros estamos enfermos, la vibración de nuestro cuerpo es inarmónico, es asimétrico y es principalmente de baja intensidad, ¿sí? Mientras que la salud es de alta intensidad, las ondas son mucho más grandes. Lo que quiero decir es esto, estos picos, por ejemplo, de movimiento más grandes son de alta intensidad. Estos que puedes ver aquí en el centro serían de baja intensidad. Estar saludable entonces significa estar vibrando en una frecuencia armónica, estar vibrando en una frecuencia de más alta intensidad, y estar enfermo significaría estar vibrando en una frecuencia, una nota inarmónica, con una frecuencia ondulatoria de baja intensidad. Todo el tiempo estamos emitiendo vibración, todo el tiempo estamos emitiendo estas ondas de energía. Cuando hablamos, emitimos estas ondas de energía. Cuando pensamos, el cerebro vibra a través de las diferentes sinapsis que se van generando, que se van prendiendo y apagando diferentes zonas del cerebro, y eso es lo que causa las diferentes eh, frecuencias en las que estamos vibrando. Cuando tenemos un sentimiento, las emociones también son una vibración. Las vibraciones negativas, las vibraciones inarmónicas están en una baja frecuencia, mientras que las emociones positivas, las emociones constructivas se encuentran en una alta frecuencia. Cuando tú entiendes que todo lo que existe se basa en estos principios de energía, frecuencia y vibración, puedes empezar a entender cómo tú eres el origen de lo que sucede a tu alrededor. Hay una frase que quiero que quede grabada en ti, que es la que dice: lo semejante atrae a lo semejante. Cuando tú estás vibrando en armonía, cuando tú estás vibrando en una frecuencia de alta vibración, tiendes a atraer a tu vida, tiendes a atraer a tu experiencia, tiendes a atraer a tus resultados, O sea, cosas similares, porque lo semejante atrae a lo semejante. Cuando tú en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, estás con pensamientos de baja frecuencia, estás con sentimientos de baja frecuencia,
estás con emociones de baja frecuencia, con actitudes de baja frecuencia, en base a este principio de que lo semejante atrae a lo semejante, empiezas a atraer experiencias, empiezas a atraer situaciones, empiezas a atraer resultados, como te decía, que son básicamente lo semejante a lo que estás emanando, a lo que estás experimentando en un momento determinado. Entonces, regresamos a lo que te decía hace un momento. Una vibración es esencialmente la propagación de ondas de energía causadas por un movimiento u oscilación determinada o constante. Y estas ondas pueden ser actualmente medidas. Todo pensamiento, todo sentimiento, toda palabra vibra. Y esa vibración es armónica o es inarmónica. Cuando nosotros estamos en la sintonía correcta, en la frecuencia correcta, atraemos las experiencias más adecuadas para nosotros. Pero cuando nosotros estamos vibrando en la manera equivocada, de la forma equivocada, estamos atrayendo experiencias y situaciones que no queremos. Muchas veces tenemos miedo de que algo pase. Muchas veces estamos preocupados porque algo pase. Muchas veces estamos ansiosos o temerosos de que algo llegue a pasar. Y cuando eso sucede, estamos vibrando entonces de una forma desarmoniosa. Estamos vibrando entonces de una manera negativa, por poner un ejemplo. Y esto va a traer como resultado que vivamos experiencias que estén semejantes a la vibración que estamos emanando. Cuando además de estar con estas emociones de preocupación, lo estamos imaginando, estamos viendo estas imágenes en nuestro cerebro, nos estamos contando historias de este tipo, estamos vibrando también en el plano mental y esto sumado a las emociones hace que sea mucho más posible que vivamos esa experiencia, que vivamos esa realidad. Y si le sumamos que hablamos de ello, que expresamos y compartimos con otras personas esos miedos, esas preocupaciones, esos temores, entonces el resultado es que muy probablemente con más probabilidad vamos a terminar atrayendo, vamos a terminar experimentando aquello que tenemos miedo de vivir, ¿ok? Porque lo semejante atrae a lo semejante. Y luego tenemos frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que oscila, es decir, que sube y que baja, como podemos ver aquí en esta imagen, una onda de energía durante un segundo y se mide en términos de hertz o hercios. Básicamente, entonces, la frecuencia es la música en la que se mueven los átomos de la materia. Regreso a esta imagen para que sea mucho más claro de comprender. Cualquier cosa que tú observes a tu alrededor que aparentemente está fijo, que aparentemente está estático, que aparentemente no se mueve, está compuesto de átomos, está compuesto de electrones, está compuesto de protones, está compuesto de neutrones y de partículas mucho más pequeñas que han sido descubiertas más recientemente. Pero en medio de ellos o entre ellos, lo que existe es espacio vacío. Y mientras más vamos acercándonos, mientras más vamos profundizando, nos vamos dando cuenta que aparentemente hay nada, pero esa nada está compuesto de energía y esa energía está en constante movimiento y es lo que hace que toda la materia se mueva, que toda la materia vibre y nosotros contribuimos a esa vibración con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que decimos. Cuando nosotros entonces aprendemos a pensar en términos de energía, en términos de frecuencia y en términos de vibración, nos queda completamente claro, es completamente comprensible para todos y cada uno de nosotros cómo es que obtenemos aquello que queremos, cómo es que obtenemos aquello que tememos, porque en cualquiera de los dos casos estamos emitiendo una vibración. Cuando yo espero lograr algo, cuando yo espero obtener algo de manera positiva, de manera constructiva, generalmente voy a tener ese resultado. Puede que lleve más tiempo, puede que lleve menos tiempo, pero finalmente voy a obtener ese resultado. Pero cuando yo temo que algo me suceda, cuando yo estoy con el miedo o la preocupación de que algo me suceda, también estoy contribuyendo a traer esa experiencia a mi vida. También estoy contribuyendo a traer esa experiencia
a mi realidad. Así que en cualquiera de los dos casos, todo el tiempo, constantemente, estoy emitiendo vibraciones que van a contribuir a que suceda una experiencia positiva o que suceda una experiencia negativa a mi alrededor. Entonces, todo es energía, todo es vibración, pero en esencia, básicamente, lo que existe en última instancia es energía. Todo entonces vibra y esas vibraciones nosotros las medimos, la ciencia las mide en la actualidad a través de la frecuencia en la que está vibrando. Y la luz vibra, el sonido vibra y por lo tanto puede ser medido. El Wi-Fi, la electricidad, las ondas electromagnéticas, los rayos X, absolutamente todo vibra en frecuencias específicas y dependiendo de la frecuencia en la que está vibrando, es decir, la escala en la que está oscilando esa vibración, es la experiencia que vamos a tener, es el resultado que vamos a tener, porque dentro de cada una de esas diferentes frecuencias se produce un efecto determinado. ¿Cómo es que podemos, con los rayos X, ver a través de la piel y obtener esa fotografía de nuestros huesos? Porque lo que los rayos X hacen es emitir un haz de luz de alta frecuencia que es capaz de traspasar la vibración de más baja frecuencia de la piel y de los huesos, pero no logra traspasar, perdón, la de la piel y de los músculos, pero no logra traspasar la de los huesos. Entonces choca con los huesos, rebota y se crea esa placa donde nosotros podemos ver la impresión de los huesos basado en el principio de vibración. Los colores son el resultado del espectro lumínico, como seguramente ya conoces, pero vemos diferentes colores porque cada color vibra en una frecuencia diferente. Así como tenemos 7 notas musicales que son el resultado de sonidos en diferentes escalas audibles, vemos los 7 colores porque son el resultado de vibraciones en 7 escalas visibles. Y es básicamente lo que nos permite poder observar todo lo que existe a nuestro alrededor y está basado en energía, está basado en frecuencia y está basado en vibración. Nuestros ojos solamente son capaces de captar un rango muy pequeño de toda la escala de vibración que existe en el universo. Si tú ves esto que está aquí, que es lo que representa las diferentes escalas de vibración, nosotros solo somos capaces de percibir este pedacito, únicamente este espacio pequeño y todo lo que está por debajo de esto, de esta frecuencia de vibración, y todo lo que está por encima de esto, de esta frecuencia de vibración, nosotros no lo podemos ver. Nosotros no podemos ver los colores ultravioleta y tampoco podemos ver los colores infrarrojos. Los infrarrojos son los colores que están por debajo del rojo y los ultravioletas son los colores que están por encima del color violeta. Nosotros solo podemos ver entre el rango de frecuencias del espectro que produce la luz roja y del espectro que produce la luz violeta. Fuera de eso, no lo podemos ver. Sin embargo, existen animales y existen aparatos que el hombre ha creado que sí son capaces de percibir, de medir de alguna manera estas otras frecuencias. Tenemos la luz ultravioleta que se utiliza para, principalmente en los laboratorios, en las clínicas, porque la frecuencia de luz ultravioleta es tan fuerte, es tan alta, que básicamente mata la mayoría de los gérmenes y de las bacterias, porque lo que hace al impactar sobre la estructura de estos microorganismos es desactivar o afectar su ADN, y eso es lo que los deja inhabilitados por la alta frecuencia en la que vibra esta luz. Mientras que los infrarrojos, por debajo del rojo, tampoco los podemos percibir, pero se utilizan principalmente para transmitir información, como por ejemplo Bluetooth funciona dentro de la frecuencia
del infrarrojo. Tenemos los microondas que producen una frecuencia determinada, generan un movimiento tan rápido que cuando lo utilizamos, por ejemplo, en los microondas que son para calentar los alimentos se calientan porque el microondas produce un haz de vibración, un haz de energía que excita las moléculas del alimento y eso es lo que hace que el alimento se caliente. Pero en el proceso también altera la estructura vibracional, la estructura energética y en algunos casos la estructura genética de los sujetos que estamos comiendo. Por eso no es tan recomendable calentar los alimentos en el microondas. Tenemos las ondas de radio, que tampoco las podemos ver, únicamente las podemos escuchar. Y por encima del ultravioleta tenemos los rayos X y tenemos los rayos gamma y tenemos muchos otros más. En el campo de lo que nosotros no podemos oír están lo que serían los sonidos ultrasónicos y los sonidos infrasónicos. Nuestro rango auditivo es básicamente muy pequeño, pero existen animales como por ejemplo los perros y los gatos que pueden escuchar sonidos que nosotros no podemos escuchar. Los murciélagos también pueden escuchar sonidos que nosotros no podemos escuchar. Las ballenas, etcétera, etcétera, etcétera. Existen una gran cantidad de animales en la naturaleza que son capaces de ver más frecuencias de luz que las que nosotros podemos ver y son capaces de escuchar más frecuencias de sonido de la que nosotros podemos ver en este momento. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que quiero que quede claro es que nosotros solo somos conscientes y solo somos capaces de percibir una pequeña parte de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos limitados por nuestra manera de pensar, estamos limitados por nuestra creencia, estamos limitados por lo que nos han enseñado, por la manera en que nos han educado, por las experiencias que hemos vivido, etcétera, etcétera, etcétera. Así como yo no puedo ver ciertas frecuencias de luz y no puedo escuchar ciertas frecuencias de sonido, hay ciertas partes de la realidad que en este momento no estoy viendo, aunque están ahí, aunque existen y otras personas las están viviendo y otras personas las están experimentando, yo no soy capaz de poderlo ver porque en este momento estoy limitado por mis pensamientos, por mis sentimientos, por mis creencias, por mis actitudes y por mis palabras, principalmente. Porque no puedo vivir en abundancia cuando hay personas que están viviendo en la frecuencia de abundancia. Porque seguramente dentro de mí, en un pensamiento, en un sentimiento, en una creencia, en una emoción, hay una vibración que me mantiene alejado de la frecuencia de la abundancia. Todo, decía, todo lo que existe obedece a la energía, a la frecuencia y a la vibración. Les explicaba, la salud es el resultado de vibrar en una frecuencia armónica. La enfermedad es el resultado de vibrar en una frecuencia inarmónica. La escasez, los problemas de dinero, la falta de recursos económicos, tener que estar esforzándome para que el dinero llegue a mi vida o para que no se vaya fácilmente ese dinero es el resultado de vivir en una frecuencia inarmónica, en este caso en una frecuencia de escasez, mientras que la abundancia, mientras que la prosperidad, mientras que el tener todo lo que necesito para cuando lo necesito, en el momento que lo necesito, es el resultado de vibrar en una frecuencia más armónica, en una frecuencia más alta. La realidad que nosotros podemos ver, que nosotros podemos experimentar, que nosotros podemos percibir en este momento, depende de la franja en donde estoy vibrando en este instante. Si yo estoy vibrando en algún nivel en desarmonía, mi experiencia va a corresponder con la desarmonía. Si yo estoy vibrando en este momento en armonía, mi experiencia va a corresponder con la armonía. Sumamente importante, yo diría que el punto más importante de nuestra clase de hoy, de esta primera clase, es que observes dónde estás vibrando en este momento. Observa tus pensamientos, observa lo que dices, observa lo que haces, observa lo que experimentas en cuanto a tus sentimientos, en cuanto a tus emociones.
Y si descubres que hay pensamientos, sentimientos, actitudes o palabras inarmónicas, entonces te vas a poder dar cuenta que eso que estás experimentando, que eso que estás sintiendo, que en esa frecuencia en la que estás vibrando está contribuyendo a atraer o ha contribuido a atraer la situación, la experiencia, el momento, la realidad en la que hoy te encuentras. Y si eso que estás viviendo, si eso que estás experimentando no te gusta, no te hace feliz, no te ayuda de alguna manera, lo único que necesitas hacer es cambiar tu frecuencia de vibración, cambiar tu patrón vibracional para tener un resultado diferente, para tener una experiencia diferente. En pocas palabras, para vivir una vida diferente. Lo que hace que una persona viva en un estado de abundancia, viva en un estado saludable, viva en un estado de armonía, es la vibración. Lo que hace que otra persona viva en un estado de mala salud, viva en un estado de escasez, viva en un estado de constantes desafíos, conflictos o problemas, es una vez más la vibración en la que esa persona se encuentra. En nuestra sociedad actual, como decía, hemos sido educados con muchos pensamientos limitantes, ideas limitantes, emociones limitantes, actitudes limitantes, creencias limitantes, y es importante que nos vayamos deshaciendo de ello, que las vayamos transformando para poder tener una experiencia y tener un resultado diferente. Algo tan simple como no saber gestionar correctamente nuestras emociones, como no saber manejar correctamente nuestras emociones, causa que estemos vibrando la mayor parte del tiempo en frecuencias inarmónicas o en frecuencias equivocadas. Si en el transcurso de mi día a día estoy con estrés, estoy con ansiedad, estoy con preocupación, estoy con miedo, estoy con angustia, estoy con tristeza, estoy con temor, o estoy con preocupaciones, estoy con obsesiones, estoy con miedo a situaciones del futuro, o estoy constantemente recordando situaciones del pasado, experiencias dolorosas, experiencias que me lastimaron, experiencias que me hirieron, y eso me hace estar viviendo con enojo, me hace estar viviendo con coraje, me hace estar viviendo con frustración, me hace estar viviendo sintiéndome víctima, sintiéndome traicionado, sintiéndome lastimado, sintiéndome desplazado, sintiéndome abandonado, y recordando el principio de que lo semejante atrae a lo semejante. ¿Cuál es la experiencia que crees que al final estas personas van a llegar a experimentar? Y la mayoría de esto sucede de una forma totalmente inconsciente, porque no existe una educación, no existe una preparación para gestionar, como decía hace un momento, correctamente nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Cuando aprendemos nosotros a reconocer nuestras emociones, trabajar armónicamente con nuestras emociones y sobre todo a vibrar en emociones de más alta frecuencia, como son el amor, como son la armonía, como son la empatía, como son la confianza, como son, etcétera, 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 y nos movemos a esas frecuencias de vibración más alta, nuestra experiencia también va a cambiar, nuestra realidad también va a cambiar. No es lo mismo irme a dormir con un sentimiento de tranquilidad, con un sentimiento de confianza, con un sentimiento de paz o con un pensamiento constructivo y positivo, y la forma en la que voy a descansar y cómo me voy a sentir al día siguiente, que irme a dormir con un sentimiento de preocupación, con un sentimiento de enojo, con un sentimiento de tristeza, con un sentimiento de angustia o con un pensamiento preocupante. La forma en la que voy a descansar y cómo me voy a sentir al día siguiente es diferente en cualquiera de los dos casos. Los sentimientos, las emociones afectan, los pensamientos afectan, lo que decimos afecta, lo que hacemos durante el día también afecta. Así que metafísica se trata de aprender a tomar conciencia, se trata de aprender a ser autorresponsables, se trata de aprender y conocer estas leyes universales que rigen esta experiencia en la que actualmente nos estamos moviendo, y entrar en armonía, vivir en armonía, trabajar en armonía con estos principios y con estas leyes para que mi experiencia cambie, para que mis resultados cambien, para que mi realidad se transforme. Si tú practicas a partir de ahora
ser más consciente de lo que estás pensando, ser más consciente de lo que estás sintiendo, ser más consciente de lo que estás hablando, ser más consciente de lo que estás haciendo en términos generales, vas a empezar poco a poco a poder notar cuando estás vibrando en una frecuencia inarmónica. Y posteriormente, con la práctica, vas a ser capaz de moverte hacia frecuencias de vibración más alta y con eso tu experiencia y tu realidad se va a transformar. No importa si lo que quieres es una mejor salud, no importa si lo que quieres es una mejor relación, si quieres atraer a una persona más armónica a tu vida, si lo que necesitas es un mejor trabajo, si lo que quieres son más ingresos, si lo que quieres es más tiempo libre, si lo que quieres es lo que fuera. Si tú aprendes a trabajar en armonía con las leyes y los principios universales y a modificar conscientemente tu vibración, vas a ser plenamente capaz de vivir, de experimentar, de lograr, de atraer, de manifestar, como lo quieras decir, eso que quieres. Pero es importante que sepas cómo hacerlo. Simplemente querer algo no es suficiente para que podamos obtener ese algo, porque como decía hace un rato, lo semejante atrae a lo semejante. Si yo pienso que quiero algo, pero estoy vibrando en una frecuencia equivocada, no voy a atraer ese algo. Si yo quiero algo y vibro en la frecuencia correcta, voy a terminar atrayendo ese algo. Por eso es tan importante que entendamos los principios de lo que significa energía, de lo que significa frecuencia y de lo que significa vibración. Ok, hasta aquí vamos a detenernos con esta primera clase. Tal vez sientas que fue mucha teoría, tal vez puedas llegar a que no quede completamente claro, por lo que te invito a volver a ver esta clase, te invito a volver a repasarla, investigar un poco más al respecto y sobre todo empezar en tu día a día a pensar en términos de energía, en términos de frecuencia y en términos de vibración. Practica recordarte constantemente que tú no eres este cuerpo, que este cuerpo no es materia, este cuerpo está vibrando, recuerda que tu corazón está latiendo, recuerda que el aire, que tus pulmones están en movimiento con la respiración, que la sangre está en constante circulación, que todo tu organismo está en constante vibración. Y esa vibración puede ser en una frecuencia armónica o puede ser en una frecuencia inarmónica. Hazte consciente de esto, hazte consciente de tus pensamientos, hazte consciente de tus emociones, hazte consciente de lo que dices, de lo que sientes, de cómo actúas, porque lo que estás emanando hoy, lo que estás vibrando el día de hoy, es lo que va a contribuir a crear tu experiencia. ¿Cómo? Porque lo semejante atrae a lo semejante. Emanas una vibración, atraes una experiencia que esté en concordancia con eso que tú estás emanando el día de hoy. Bueno, con esto voy a concluir la clase. Si hay dudas, si hay preguntas, por favor, plantéamelas a través de WhatsApp. Una vez que ya esté listo el grupo de Facebook, pues ya les haré llegar la invitación para que puedan acceder y ahí también les voy a indicar cuál va a ser la primera tarea, el primer ejercicio para que se realice ahí dentro del grupo. Repasa esta clase, plantéame las dudas que te hayan quedado. Recuerda que esta es nuestra primera clase. Con esto estamos iniciando el día de hoy. Déjame un comentario también, mándame un comentario por el WhatsApp de qué te pareció esta clase para que yo tenga tu retroalimentación, qué es lo que te pareció lo más importante, qué es lo que más te gustó, lo que más te impactó y qué es lo que vas a aplicar que aprendiste en esta primera clase de nuestra formación en metafísica. Si después de ver esta clase consideras que hay alguna persona que se pudiera interesar, que se pudiera beneficiar de la formación, invítala a la formación en metafísica, todavía está a tiempo de que se pueda unir, apenas es nuestra primera clase, puede unirse a la formación y beneficiarse de lo que vamos a estar trabajando durante las próximas 23 semanas. Mi nombre es Mitusael, con esto me despido y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.